El gobierno de Estados Unidos acaba de publicar un documento oficial que el chavismo nunca quiso que existiera. No es una filtración, no es un rumor. Está registrado, firmado y disponible para que cualquier persona en el mundo lo lea. Y lo que dice cambia completamente el tablero político de Venezuela. Revisé el expediente 7715 del registro FARA, los videos de las reuniones europeas y las encuestas de esta semana para traerles esto. ¿Por qué importa? Porque si lo que vamos a mostrar es cierto, no hay transición en Venezuela. Hay una sucesión calculada donde el poder no cambia de manos, solo cambia de cara. ¿Qué? Delcy Rodríguez tiene un lobista pagado en California, registrado ante el Departamento de Justicia, contratado específicamente para preparar su campaña presidencial. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con el número exacto del expediente, el nombre del abogado y las 4 palabras que aparecen en el documento que lo convierten en una bomba política. Si este plan funciona, Venezuela habrá cambiado al hombre o a la mujer, pero no al sistema. Y 485 presos políticos que todavía están esperando su libertad habrán esperado en vano. Todo el mundo habla de transición en Venezuela, pero lo que este documento prueba es que alguien ya está construyendo el poder del mañana con el dinero del poder de hoy. Quédese, porque esto que viene, nadie más lo está contando así, el 14 de abril de 2026. Esa fecha quedó registrada en el sistema FARA del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y lo que registró ese día es lo más revelador que ha ocurrido en semanas en la política venezolana. FARA son las siglas de Foreign Agents Registration Act. Es la ley que obliga a cualquier persona en Estados Unidos que trabaje para un gobierno o figura política extranjera a registrarse públicamente como agente extranjero. No es un proceso secreto, es público. Está ahí para que cualquier ciudadano sepa quién está pagando a quién para influir en la política americana. El expediente número 7715 corresponde al abogado californiano Jihad M. Smiley. Y lo que dice ese expediente es lo siguiente. Smiley fue contratado para hacer 3 cosas concretas. Primero, gestionar relaciones con el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Segundo, trabajar en el levantamiento de sanciones contra Delcy Rodríguez. Y tercero, esta es la parte que lo cambia todo, apoyar la campaña política de Delcy Rodríguez para las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. Léalo de nuevo. Una campaña política para las próximas elecciones presidenciales. Eso no es una negociación diplomática. Eso es candidatura. Ahora mire la contradicción. El 13 de abril, un día antes de que se registre ese expediente, el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, le dijo a un periodista español que no sabe cuándo van a ocurrir las elecciones en Venezuela. El hermano dice que no hay fecha. La hermana ya tiene lobista en California preparando la campaña. Eso no es ambigüedad, eso es una estrategia de 2 velocidades. Hacia afuera, incertidumbre. Hacia adentro, planificación total. ¿Y qué pasa con las sanciones? Porque no es un detalle menor. Esta semana Estados Unidos flexibilizó las restricciones sobre el Banco Central de Venezuela y 3 bancos estatales. El Banco del Tesoro, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco de Venezuela. Los 3 fueron incorporados como métodos de pago en Binance P2P. El efecto inmediato fue concreto. El USD bajó hasta los 625 bolívares. Que el sistema financiero venezolano empiece a reconectarse con el mundo es un movimiento en la dirección correcta, pero que ese movimiento llegue mientras el lobista de Delcy trabaja el levantamiento de sanciones no es una coincidencia que podamos ignorar. Pero la candidatura de Delcy no es el único movimiento que está ocurriendo en este tablero. Mientras ella mueve sus fichas en la oscuridad, otra líder se está moviendo a plena luz del día.
y lo está haciendo delante de primeros ministros europeos. Mientras el expediente 7715 se registraba en Washington, María Corina Machado estaba en Europa y no estaba de visita, estaba construyendo alianzas. El 14 de abril, en el Palacio de Luxemburgo de París, Machado se reunió con el presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher. Premio Nobel de la Paz 2025, inhabilitada políticamente por el régimen chavista, amenazada públicamente por Diosdado Cabello, con prisión si regresa a Venezuela, y aún así recibida en uno de los edificios más emblemáticos de la República Francesa. El 15 de abril, en La Haya, el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, la recibió en la sede del Ministerio de Asuntos Generales. Lo que dijo Jetten fue directo. El apoyo de los Países Bajos a la transición democrática en Venezuela no es una cuestión de intereses comerciales, es de principios humanos. Que el liderazgo de Machado merece respeto y aprecio. No es petróleo, son principios humanos. Eso lo dijo el primer ministro de uno de los países más ricos de Europa. Y el fin de semana, Machado vuela a España. El alcalde de Madrid le va a entregar las llaves de oro de la villa. Se va a reunir con el líder del Partido Popular, con el líder de Vox, y tiene convocado un acto con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol, pero no va a reunirse con Pedro Sánchez. Y eso no es un olvido, es una decisión. Sánchez es el mismo presidente que ha estado promoviendo el levantamiento de sanciones a Delcy y a Jorge Rodríguez, el mismo cuyo director general adjunto para América, Pelayo Castro, se reunió esta semana con Delcy en el Palacio de Miraflores. El mismo gobierno que abre la puerta a quienes Machado lleva años enfrentando. Ella lo dijo con la precisión de quien no necesita gritar. En este momento esa reunión no está prevista. Hay un mensaje político muy claro ahí. ¿Es eso inteligente o demasiado rígido? Hay venezolanos que creen que hay que hablar con todos. Hay quienes creen que hay líneas que no se cruzan sin pagar un precio. Esa tensión existe y no tiene una respuesta fácil. Pero lo que nadie puede negar es esto. Machado tiene un 53% de aprobación en Venezuela. Delcy tiene un 34%. Y esa brecha importa cuando hablamos de quién representa realmente al pueblo venezolano. Pero ni los movimientos de Delcy en Washington ni los de Machado en Europa cambian una realidad que esta semana fue más dura que nunca para millones de venezolanos en la calle. Entre los titulares sobre lobistas y diplomacias europeas, hay una Venezuela que no aparece en los comunicados de prensa, y esta semana esa Venezuela estuvo más presente que nunca. En la Universidad Central de Venezuela, profesores y trabajadores fueron al Tribunal Supremo de Justicia a preguntar por un amparo que presentaron el 2 de febrero. El artículo 91 de la Constitución venezolana garantiza el derecho a un salario digno. Presentaron el amparo. La respuesta legal debía llegar en 5 días hábiles. Han pasado 2 meses. Silencio total. No es que estén en desacuerdo con la demanda, es que ni siquiera responden. Eso es lo que es el sistema judicial venezolano en 2026. En el estado Sucre hay comunidades con más de un mes sin agua por tubería. En Carabobo, los racionamientos eléctricos llegan a 14 horas diarias. 14 horas sin luz. En el siglo XXI, en el país con las mayores reservas petroleras del mundo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró más de 100 protestas solo en la primera mitad de abril de 2026. Las marchas no paran, y en algunos casos, como ocurrió el 9 de abril, las responden con gases lacrimógenos. Ese día, un dirigente estudiantil de 21 años fue detenido durante la protesta en Caracas. Su paradero permaneció desconocido por horas mientras su familia
y su partido preguntaban dónde estaba. Eso es lo que significa protestar en Venezuela en abril de 2026. Los 485 presos políticos que el Foro Penal tiene contabilizados no son una estadística. Detrás de cada uno hay familias, madres, esposas, hijos que llevan meses en vigilia permanente fuera de los centros de detención, encendiendo velas, formando palabras con luz frente a Rondón 1, exigiendo que les devuelvan a sus personas. La ley de amnistía se aprobó en febrero. Desde entonces se liberaron más de 600 personas. Pero el Foro Penal lo dice sin eufemismos. La ley está funcionando como un embudo. Selecciona quién sale y quién no. Mantiene presos a quienes el régimen considera más útiles como moneda de negociación o más peligrosos como actores políticos libres. ¿Esa es una amnistía genuina? ¿O es una herramienta de control disfrazada de apertura? Y mientras eso ocurre en las calles y en las cárceles, en Washington se está diseñando algo que tiene implicaciones enormes para el futuro de Venezuela. Un plan que involucra petróleo, elecciones y, esto es lo que más importa, la eliminación de las estructuras de control territorial que el chavismo construyó durante décadas. Esta semana circuló un documento atribuido a evaluaciones de la administración Trump sobre lo que tiene que pasar en Venezuela para que la normalización sea real. Y hay algo en ese plan que cambia el escenario de seguridad en todo el país. El plan incluye lo esperado: dolarización, aumento de salarios, eliminación de la corrupción. Pero incluye algo que tiene consecuencias enormes: la depuración militar y la eliminación de los colectivos armados. Los colectivos, esas estructuras paramilitares que el chavismo construyó durante décadas para controlar barrios, intimidar opositores y reprimir protestas. Armados, organizados, presentes en zonas donde el Estado formal no llega, los mismos que en julio de 2024 participaron en la represión contra quienes salieron a protestar el fraude electoral. Si esos colectivos se desmantelan, el chavismo pierde uno de sus instrumentos más efectivos de control territorial. Eso es buena noticia en términos de derechos humanos. Pero también abre un vacío, y en Venezuela, los vacíos de poder no se llenan solos de manera ordenada. Los expertos que analizaron este punto son directos. La eliminación de los colectivos no es el fin del control violento de territorios, es el inicio de una transición de manos de ese control. Y esa transición puede ser más o menos violenta dependiendo de quién gestione el proceso y con qué voluntad política. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, puso números a la exigencia esta semana. Quiere ver salarios dignos, moneda estabilizada, comida en la mesa, presos liberados y una economía que crezca con menos corrupción. Suena a lo que cualquier gobierno decente debería estar haciendo sin que nadie se lo pida. Pero el hecho de que lo diga el secretario de Energía de la potencia más poderosa del planeta como condición para mantener el acuerdo, dice mucho sobre el nivel de rendición de cuentas que tiene el gobierno venezolano con su propia ciudadanía. Y hay un cambio diplomático importante que va a definir el tono de los próximos meses. Laura Dogu, la diplomática que llegó a Venezuela en enero para liderar el restablecimiento de relaciones bilaterales, anunció esta semana el fin de su misión. En su lugar llega John M. Barrett, más de 2 décadas en el servicio exterior, pasó por Panamá, Perú, Brasil, El Salvador, China y Afganistán. Hasta esta semana era encargado de negocios en Guatemala. Los analistas que siguen la relación Washington-Caracas interpretan ese cambio así. La fase de establecer la relación ya terminó. Dogu hizo ese trabajo. Ahora empieza la fase de implementar y exigir resultados. Y para eso se necesita alguien más orientado a gestión que a negociación de apertura.
Hay una tensión que nadie ha resuelto. Washington necesita a Delcy para mantener la estabilidad y el flujo de petróleo. Y Delcy necesita a Washington para levantar sanciones, legitimarse y construir esa candidatura que su lobista ya está preparando en California. Pero en esa ecuación, ¿dónde queda el pueblo venezolano? La encuesta más reciente que circuló esta semana lo muestra con una claridad que duele. El 79% de los venezolanos califica como mala la economía y el mercado laboral. El 58% dice que su situación en el hogar también es negativa, pero hay algo más en esa misma encuesta. El 58% cree que podrá adquirir más bienes en los próximos 6 meses. Y el 44,5% de los migrantes venezolanos consideraría regresar si las condiciones mejoran. El presente es malo, el pasado fue peor, y el futuro tiene la posibilidad de ser mejor. No la certeza, la posibilidad. Y esa posibilidad es suficiente para mantener viva la esperanza de millones de venezolanos dentro y fuera del país. María Corina Machado lo dijo esta semana en La Haya. El cambio es irreversible. Quizás tenga razón, pero cerca no es lo mismo que llegado, e irreversible no significa inmediato. El camino entre donde está Venezuela ahora y donde quiere estar tiene obstáculos enormes. Un chavismo que negocia su permanencia con el mismo dinero que le robó al pueblo. Un sistema judicial que no responde en 2 meses, un amparo sobre derechos laborales, una ley de amnistía que libera a cuentagotas mientras sigue encarcelando en la otra mano. Un sistema electoral sin reforma y un CNE que sigue siendo el mismo que certificó el fraude de 2024. Y en el otro lado, Machado recorriendo Europa con el Nobel de la Paz y la legitimidad moral más grande que ha tenido ningún líder venezolano en décadas. Un pueblo que marcha cada semana, una diáspora organizada, una comunidad internacional escuchando. 2 fuerzas moviéndose en la misma dirección, pero a velocidades distintas. ¿Quién va a ganar ese pulso de tiempos? Depende de cuánto aguante la presión de Washington. Depende de si los acuerdos petroleros siguen siendo más importantes que la democracia para la administración Trump. Depende de si el pueblo venezolano en la calle sigue siendo capaz de presionar sin que la represión lo doble. Y depende también de si el expediente 7715 se convierte en la herramienta que le da poder a Delcy para ganar unas elecciones controladas, o en la evidencia que le niega la legitimidad que necesita para convencer a un país harto de que el nuevo jefe no sea lo mismo que el viejo jefe con otro nombre. Cuéntenos en los comentarios. ¿Creen que Delcy Rodríguez está construyendo genuinamente una transición? ¿O está usando el proceso para perpetuarse? Esa pregunta define todo lo que va a venir en Venezuela. Y la respuesta no la tienen los documentos del Departamento de Justicia, ni los comunicados de Miraflores, la tiene el pueblo venezolano. Y eso en Mundial News siempre es lo que más nos importa.